buenas noches. Nos encontramos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán Abogados, desde donde saben ustedes que les ofrecemos este interesante programa, Pedro Beltrán Informa. Y hoy le toca el turno a Suiza. Hoy les vamos a hablar de Suiza, de la Suiza del siglo XXI, pero aprovechando que tenemos con nosotros a Martin, que es un compañero que procede de Eslovaquia, vamos a hacer un breve apunte antes de ir a Suiza sobre Eslovaquia. Hola Martin, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Me gustaría que me contaras brevemente cuál es la historia de Eslovaquia. Muy brevemente. La historia de Eslovaquia, digamos, empieza en el siglo V, con la llegada de varios pueblos eslavos a la llanura panónica. Para situarnos mejor, hoy en día en esta llanura están los estados de Hungría y Serbia. Los eslavos no crean su primer estado hasta el año 833, cuando surge el imperio de Gran Moravia, Sí. que está relacionado con la llegada de los santos Constantino y Método del imperio bizantino, Sí. trayendo el cristianismo a Europa. Ajá. Desde el año 1000, los, digamos, eslavos forman una parte del reino de Hungría. Y este reino luego se convierte en el imperio austrohúngaro de los Habsburgos, bajo cuyo dominio vivimos hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, Sí. el año 1918. Después de la caída de este imperio surgen varios estados nuevos soberanos, entre ellos también Checoslovaquia, como un estado juntado de los checos y eslovacos. Y este estado, desgraciadamente, permanece solamente hasta el empiezo de la Segunda Guerra Mundial, cuando está rota por los alemanes. Y la parte checa queda ocupada por los alemanes y Eslovaquia se convierte en una república autónoma, fascista, digamos soberana, pero no muy soberana, sino controlada por los alemanes. Ajá. Y después de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo surge Checoslovaquia como un estado y esta vez permanece hasta el año 1993, cuando se disuelve y se crea la República Eslovaca y República Checa. Bueno, Martín, a mí me surgió una duda. Chequia y Eslovaquia eran hasta hace muy poco un mismo país, Sí. y en el año 1989 se separan. Sí. ¿Cómo es posible que esta separación se llevara a cabo sin ningún tipo de violencia? Es muy raro que esta disolución era sin violencia, porque normalmente las revoluciones, digamos, o golpes de Estado también traen mucha violencia y Sí. con armas, pero la revolución del 89 no era una revolución contra la gente, sino contra el régimen político, porque en los años 80 y 90 Checoslovaquia era dominada por los comunistas Sí. de Rusia. Y, digamos, todo empieza el día 16 y 17 de noviembre de 89, Sí. cuando se celebra el Día Internacional de los Estudiantes, y había manifestaciones y protestos contra el gobierno, pero la policía ataca a los estudiantes y actores, pero no había ningunos muertos, gracias a Dios. Había heridos, pero en ese tiempo había, digamos, Sí, una situación convulsa, pero sin llegar a ser un enfrentamiento, ¿no? sí, lo que pasó es que, digamos, la prensa dijo a la gente que había también muertos, que no era verdad. Sí. Pero este facto ayudó a más gente a levantarse contra el régimen. Y al final de noviembre ya protesta unos 600.000 personas, que es muchísimo. Y ya en diciembre el gobierno decide dejar de poder y el presidente y el
gabinete dimite. Sí. Y después, poco después, hay primeras elecciones democráticas. Y que es muy raro es que a estas elecciones atendió hasta 95% de la gente, Ajá. que es un porcentaje muy alto. Ajá. Bueno, Martín, muchísimas gracias por aclararnos esta cuestión que la verdad es que llama la atención. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues como les decíamos al inicio del programa, hoy le toca el turno a Suiza, a la Suiza del siglo XXI, y de este apasionante país vamos a comenzar hablando con Ana Bricio. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas noches, muy bien. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo surge Suiza? Suiza surge de la alianza de las comunidades centrales de los Alpes, porque querían conseguir, tenían intereses comunes, como por ejemplo la libertad de comercio o la paz en las rutas comerciales de las montañas. Mediante la Carta Federal de 1291 se asentaron las bases de esta confederación. Ajá. Bien, Suiza es un país famoso, yo creo, en el mundo entero por su neutralidad. Sí. ¿Cómo se ha desarrollado esa neutralidad? ¿Cómo se ha llegado a este punto? Pues en el siglo XIX, por ejemplo, mientras el resto de países de Europa estaba inmerso en numerosos conflictos y guerras, Suiza, por el contrario, tiene una situación muy diferente, porque, por ejemplo, promulgó una constitución muy moderna, en la cual se instituyó un gobierno federal, con un diseño federal, y, por ejemplo, Suiza promulgó el referéndum, aceptó el referéndum para poder cambiar la constitución al completo, o también para plantear nuevas leyes. Todo esto en el marco de conflicto del resto de Europa. Sí. Además, promulgó un sistema de medidas y pesos único, y en 1850 el franco suizo era la única moneda oficial del país. Bueno, Ana, es conocido Suiza en el mundo entero por un aspecto, por la neutralidad, por su neutralidad. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo se desarrolla la neutralidad suiza? Por ejemplo, en el siglo XIX, mientras el resto de países estaban inmersos en numerosos conflictos y guerras, bien es cierto que Suiza tenía una situación completamente diferente, porque, por ejemplo, implantó una constitución con un diseño federal, implantó un sistema único de pesos y medidas, puso algunas reformas, como por ejemplo el referéndum para proponer nuevas leyes o cambiar completamente la constitución. Sí. Además, en 1850 el franco suizo era la única moneda oficial del país. Y bueno, centrándonos en las guerras mundiales, durante la Primera Guerra Mundial Suiza se mantuvo neutral, pero en algún momento sí que se vio cuestionada esa neutralidad. Y en 1920 entró en la Sociedad de Naciones, quedando sin tener la necesidad de que le pidieran algún movimiento militar o algo así. Y se mantuvo esa neutralidad. En cambio, la Segunda Guerra Mundial sirvió de base de espionaje para ambas partes. Sí. Bien es cierto que el gobierno alemán quería anexionar Suiza a Alemania, pero no se consiguió, gracias en parte a buena suerte de las estrategias militares por las concesiones que le habían hecho a Alemania. Ajá. Y el resultado de todo ello es que al final de la Segunda Guerra Mundial Suiza tenía una primacía europea respecto al resto de países que sí que habían intervenido en estos conflictos. Claro, Suiza fue avanzando camino mientras que el resto estábamos peleándonos entre nosotros. Bien, ¿cuáles son los idiomas oficiales que se hablan en Suiza? Suiza se encuentra influenciada por bastantes culturas, por lo tanto tiene 4 idiomas oficiales. El alemán en el norte, este y centro del país, el francés en el oeste, el italiano en el sur y el román, que es una lengua que se habla en una parte del sureste, que es oficial, pero lo habla solamente una minoría. Sí. Además, el alemán que se habla en Suiza es una especie de dialecto que se conoce como alemán suizo. En la escuela dan clases en alemán estándar y también, por ejemplo, en
los medios escritos también, Sí. pero por el contrario, la televisión y en los medios radiofónicos se usa el alemán suizo. Perdón. Bueno. ¿Y cómo es el sistema político suizo? El sistema político suizo, por ejemplo, el Parlamento está separado en 2 cámaras. El Consejo de Estados con 46 miembros, ¿sí? Y el Consejo Nacional con unos 200. Se eligen los representantes cada 4 años en ambas y cuando actúan de forma conjunta se llama una Asamblea Federal. El Consejo Federal se encarga de la administración del gobierno, de la jefatura de Estado y está compuesta por 7 miembros, que también son elegidos cada 4 años. Y entre estos 7 miembros, el papel del presidente lo asumen uno de forma rotativa y por un periodo de 1 año, a diferencia de lo que sucede aquí bastante. ¿En qué consiste el sistema de democracia directa de Suiza? El sistema de democracia directa se implantó, empezó con la Constitución de 1848 y supone, sus instrumentos son la reforma constitucional, la iniciativa constitucional y el referéndum. El referéndum consiste en que la ciudadanía puede poner en duda, en cuestión, cambiar una ley que no esté de acuerdo, siempre y cuando consigan un periodo de 100 días más de 50.000 firmas, para que así se someta esta ley a votación, que sería por mayoría simple. En cambio, la iniciativa constitucional se haría, como la Constitución tiene mayor importancia, se necesita que en un periodo de 18 meses se consigan más de 100.000 firmas. Si esto llega a votación, el Parlamento, por su parte, puede hacer una contrapuesta para que se someta a votación, y aquí, en lugar de, no es por mayoría simple. Hace falta el doble de la mayoría del voto cantonal. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esa visión global que nos has ofrecido de Suiza. Gracias, Ana. A mí muchas gracias por la invitación. A ti siempre. Continuamos y, como siempre, abordamos la última parte de este programa con nuestro anfitrión, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir una vez más. Gracias a ti, como siempre. Vamos a empezar hablando en este programa en el que nos hemos centrado en la Suiza del siglo XXI sobre el decorado que has preparado hoy. Decorado suizo. Decorado aunque suizo. no hemos traído chocolate. 100%. Se nos ha olvidado el chocolate. Ahí me has fallado, Pedro. El decorado está basado en Suiza, en el arte y la cultura de Suiza. Primero tenemos las ciudades más importantes de la Suiza, o la Suiza alemana, que es realmente la zona más destacada del país, que son Zúrich, Basel, o Basilea en español, y Lucerna. Tenemos un libro de arte porque Suiza es un país de grandes museos, de magníficos museos muy modernos, con excelentes colecciones pictóricas, y uno de ellos es el Museo de Arte de Basel, y tenemos este libro presidiendo el programa. Música, la música evidentemente no puede faltar nunca. Compositores suizos hay pocos y no son tan conocidos. Hemos traído 2, Franz Schmidt y Arthur Honegger, 2 compositores suizos del siglo XX, con 2 obras espléndidas, Juana de Arco en la hoguera y el libro del Apocalipsis, una obra magnífica de Franz Schmidt. Pero si no hay tanto de músicos suizos, lo que sí que hay y destaca mucho es la música escrita en Suiza, porque Richard Wagner escribió la parte central más destacada de su producción en Suiza. En esta villa que estamos contemplando ahora aquí en las imágenes de la pantalla, que es la villa Wesendonck. Ahí escribió la ópera posiblemente mejor de la historia, aunque eso es siempre muy subjetivo, Tristán y Isolda. Escribió también La Valquiria, y finalizando el tema musical tenemos Rossini con Guillermo Tell, porque Guillermo Tell es un personaje básico de la historia de Suiza. En el centro también Tristán y Isolda, magnífica grabación de Barenboim con el cuadro de Klimt del beso, y en la esquina también Wagner. Tenemos El Anillo del Nibelungo, concebido y escrito en Suiza, la obra de Wagner autobiográfica Mi vida, y un libro sobre Mathilde Wesendonck. Mathilde Wesendonck es una ciudadana suiza, es el gran amor, la gran pasión de la vida de Wagner, es la persona que le inspira con esa pasión amorosa a la creación de Tristán y Isolda, y también la que le inspira a la creación de La Valquiria, en concreto el primer acto, las 2 obras más románticas y pasionales de toda la historia de la música.
Pues bien, esto es el resumen en cuanto al despliegue. Hemos querido centrar Suiza en todos estos temas y terminando menciono Suiza superactual, que es la orquesta del Festival de Lucerna, y el Festival de Lucerna, que es el festival de música clásica más importante del mundo, el que mejores conciertos sinfónicos ofrece, con mucha diferencia sobre todo los demás, que creó su propia orquesta, dirigida por Claudio Abbado, y esta es una grabación muy especial porque es el último disco que graba Claudio Abbado en Suiza, justo 2 meses antes de morir, con la orquesta de Lucerna, en Lucerna, y con la última sinfonía de Bruckner, que en mi opinión es la mejor sinfonía de la historia de la música, y este disco preside también nuestro programa, Lucerna, Suiza, cultura, arte e historia. Muy bien, Pedro. Pues vamos a meternos ya en el tema y, por ejemplo, para empezar, ¿qué diferencias existen entre Suiza, Alemania y Austria? Claro, los 3 países forman un conjunto de países de habla alemana, al que podríamos añadir el pequeño Liechtenstein, que está integrado en Suiza y que también tiene el franco suizo como moneda. Estos países se habla el alemán, porque en Suiza realmente, aunque se hablen 4 idiomas, Suiza de verdad es alemana. ¿Por qué? Porque el 80% de la población habla alemán, porque las ciudades más importantes, Lucerna desde el punto de vista cultural, Zúrich desde el punto de vista económico, Basel también es un centro económico importantísimo, son alemanas y son de habla alemana. La gente piensa que cuando vas a Suiza hablan en francés. No es verdad, tú vas a Zúrich o a Basel o a Lucerne y no te van a hablar en francés, no te van a entender siquiera en francés. Claro. El francés es un idioma menos importante en Suiza, está limitado a la parte de Ginebra y por tanto los 3 países forman en realidad una unidad idiomática y cultural. Lo que es cierto es que hay diferencias desde un punto de vista económico. Los suizos se ríen de Alemania diciendo que Alemania es el tercer mundo. De hecho, en Basel, que está en la frontera, Basel es un sitio muy curioso en relación con esta pregunta, porque Basel está en la frontera con Alemania y Francia y tiene un aeropuerto que es un caso único en la historia, un aeropuerto que cubre 3 países, es decir, el aeropuerto, aquí le llamamos Alicante-Elche, hemos puesto el Elche de añadido últimamente, pero allí el aeropuerto se llama aeropuerto de Basel, Freiburg y Mulhouse. Mulhouse de Francia, Freiburg de Alemania y Basel de Suiza. Pero es que está en la esquina de tal manera que en la barra, estando aquí, como estamos en la cafetería del aeropuerto, pues tú estarías en Alemania y yo estaría en Suiza. Pero no hay frontera, es decir, no pienses que hay una verja en medio, porque la frontera suiza está completamente integrada en Europa a efectos de fronteras. No necesitas enseñar el pasaporte, está en el espacio Schengen, con lo cual tú estás tomando tu copa, tú tomarás una copita, yo tomaré un vaso de agua en tu lado de Alemania. Depende del día depende y de la hora. Sí, a esta hora estaríamos con el zumo de naranja. Sí, pues es muy curioso esto y refleja la integración de Suiza dentro de Europa. De hecho, el aeropuerto también le llaman Euroaeropuerto y tiene esas 3 zonas separadas. Tienes salida a Francia, sales por una puerta, sales a Francia, por la otra sales a Alemania y por la otra sales a Suiza. Eso refleja la integración económica total que hay. Lo que ocurre es que Suiza es más rica que Alemania. Suiza ha pasado a Alemania, sin duda porque tiene menos población, porque en la Guerra Mundial estuvieron en paz y, como has dicho tú antes, mientras los demás nos peleábamos y nos tirábamos bombas, en España nos las tirábamos entre nosotros, que ya es un poco peor, Suiza se dedicó a desarrollarse. Y Suiza en este momento es una potencia económica dominante en Europa, podría decir que es el país económicamente más fuerte de Europa proporcionalmente, quiero decir, proporcionalmente en cuanto a la población que tiene. La renta per cápita, en definitiva, en Suiza se vive mejor que en ningún país de Europa. En Suiza se pagan mayores sueldos, hay muchas más prestaciones sanitarias y es el país más rico de Europa en ese sentido. Quizá por este apunte que hacía sobre la no participación en conflictos, ¿se debería a esto el éxito económico de Suiza, Pedro? Se debe a eso, es una parte de la explicación, un factor más, y por supuesto se debe a la gran capacidad de trabajo de los suizos, que trabajan muchísimo. Se debe a que prácticamente no pierden el tiempo, no está bien quizás lo de decir perder el tiempo, pero en fin, en restaurantes, bares, apenas hay restaurantes y bares en Suiza, la gente no sale a comer, la gente a las 7 de la tarde está desierta ya las calles, o a las 6 incluso, la gente vuelve a su casa, empiezan muy pronto a trabajar. Se debe al sentido de la responsabilidad en el trabajo y todos los que desarrollan ese trabajo, y se debe a un sistema político ideal, inmejorable.
Si preguntamos a los telespectadores, nadie sabrá quién es el presidente de Suiza. Yo tampoco lo sé, no podría ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque es que el presidente es una figura más. Los ministros se van turnando, la presidencia es rotatoria cada año, con lo cual no hay una figura unificada de presidente que tenga esa imagen, digamos, del país como ocurre en otros sitios. Sí. A la vez, a los ciudadanos se les da una participación enorme en las decisiones. Los ciudadanos lo votan todo. Hay que comprar estos aviones, hay que abrir un aeropuerto, cualquier cosa se vota. Se hacen referéndums para todo. Claro, la democracia es de verdad participativa. Aquí la democracia es que echamos una papeleta en la urna cada 4 años y ya está. Y los ciudadanos no estamos identificados con los políticos en absoluto. En Suiza no puede pasar eso, porque los políticos son ciudadanos que además tienen otros trabajos en su inmensa mayoría. Y porque la coalición, ¿quién gobierna en Suiza? Es siempre una coalición de partidos. Aquí no está, allí no están tan entretenidos como aquí, vamos a estar a partir de ahora, que si Podemos, que Ciudadanos. Los partidos no varían, son los mismos, hay un partido socialdemócrata que tiene una presencia, hay un centro derecha, pero todo se gobierna siempre en coalición, las decisiones se toman por consenso. Y claro, de esa forma el país tiene algo mágico, que es la estabilidad. Suiza se caracteriza por ser estable, porque ni tiene guerras, ni tiene conflictos, ni interiores ni exteriores, con una población muy volcada en su propio país, con una población que cree en el país. A ningún suizo de Francia se le ocurre pedir la independencia o la anexión a Francia como tenemos aquí en Cataluña. En Suiza están unificados y están contentos y orgullosos de ser ciudadanos suizos. ¿Qué nos puedes contar sobre el secreto bancario suizo? El secreto bancario suizo, mucha gente dice que el gran éxito de Suiza se debe al secreto bancario y a todo el dinero que han robado, no que han robado ellos, sino que otros han robado y lo llevan a Suiza. Pero eso realmente no es verdad. La potencia económica de los bancos en Suiza es solo el 5% del total del capital del país. Hay grandísimas empresas en Suiza que no tienen nada que ver con esto. Y en cualquier caso ya no existe este secreto bancario. Es una cosa del pasado. Hoy las causas de las que tenemos en España relacionadas con fondos transferidos a Suiza, etcétera, es algo que ocurría hace 5, 6, 7 años. Hoy ya no hay secreto bancario en Suiza. Bien, es un país, Suiza se ha convertido en un país muy atractivo para los inmigrantes y tiene una alta tasa de inmigrantes españoles. ¿A qué se debe esta situación, Pedro? Porque los sueldos son muy altos, los sueldos son muchísimo más altos que aquí, estamos hablando por lo menos del doble. Es verdad que el coste de vida también es alto después, la moneda es diferente, es el franco suizo. Pero es que en Suiza se vive muy bien, es un país muy cómodo, sin exceso de población, con muchas ciudades muy distribuidas. El paro en Suiza está en el 3%, eso es un paro prácticamente residual, no hay paro en Suiza. Suiza realmente puede decirse que tiene pleno empleo, por eso van allí los españoles a trabajar. Claro. ¿Y qué papel ocupa la cultura en Suiza? La cultura es dominante en Suiza. La cultura, como todo país desarrollado, pero particularmente en Suiza hay festivales de música maravillosos, mencionábamos el de Lucerna, excelentes museos, y Suiza es un país cada vez más volcado a la cultura. Es un país ideal, es un país maravilloso para vivir y que a mí particularmente me encanta. Es uno de mis países favoritos, si no el que más. Pero le faltan bares y restaurantes. Bueno, eso te gusta mucho a ti. ¿A qué se debe eso, Pedro? Me has dejado intrigada. No, se debe a que la gente no sale, a que la gente sale muy poco, la gente es muy de familia y de trabajo, y ellos van al trabajo y después se van a casa y no salen, es que no los ves por la calle. Y los horarios sí, completamente distintos que en España, no tiene nada que ver. Sí, ¿cómo son esos horarios? Los horarios en el sentido de que a la 1:30, 2 están cerrados los restaurantes para comer, cuando aquí estamos abriendo. Es decir, a las 9 no vayas a cenar que no vas a tener un restaurante abierto, o cenas que se convocan aquí a las 9:30, que luego empiezan a las 11, en fin, eso es no, en absoluto. Y luego empieza muy pronto, a las 8 de la mañana hay juicios ya. Yo recuerdo una reunión en Suiza, que tenemos la reunión a las 8, la cambiamos de lugar y uno de los asistentes envió un email diciendo: pido disculpas porque como le habéis cambiado de lugar el tren ya no llega y voy a llegar a las 8:01. Y el hombre llegó a las 8:01, pero había pedido disculpas. Claro, eso en España es imposible, quiero decir, ¿no? Es impensable, es impensable. La verdad es que vamos a otro ritmo y ni mejor ni peor, diferente. Ni mejor ni peor, quizá peor para la economía, pero quizá y para también... la economía general y para la economía particular. Sí, exacto, pero quizá también la mejor alegría de vivir. Bueno, cada uno puede bueno, tener su opinión sobre eso. Todas son muy respetables un día haremos un programa sobre y muy eso, entendibles. Sobre la alegría de vivir. Exacto. Vale.
bonito tema. Yo creo que le encantaría a nuestros telespectadores. Bien, pues por hoy lo vamos a dejar aquí, Pedro, y la próxima semana ya nos metemos de lleno en las elecciones andaluzas, ¿no? Sí, un ante las elecciones andaluzas, haremos un ante el jueves, justo anterior a las elecciones, y después la semana siguiente un post elecciones andaluzas. Gracias, Pedro, lo dicho. Gracias a ti y a Información TV, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado una semana más. Pues como bien ha dicho Pedro, la semana que viene ya nos meteremos en lo que son esas elecciones andaluzas que tanta importancia van a tener en nuestro país, pero después volveremos a abrir esa ventana al mundo que tanto sabemos que les gusta y volveremos a contarles y hablarles de cuestiones interesantes pues, en materia política, económica, de actualidad, de historia, ya saben, lo que viene siendo este programa. Gracias por seguirnos, hasta pronto.